Y empezamos a grabar ya, ¿vale? Perfecto. Y empezamos ya, si quieres, Fernanda. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Mira, os transmitimos desde ReproClinic. Tenemos con nosotros a Fernanda Blanco, que es nutricionista, que hace nutrición personalizada, basada en genética, y que colabora con ReproClinic, ¿vale? Y básicamente hoy os vamos a hablar de los complementos y los tipos de dieta que afectan a las hormonas y a la fertilidad masculina. ¿Vale? Eh, un poco, Fernanda, cuando hablamos de la nutrición y de la complementación personalizada, ¿no? Y cómo podemos potenciar la fertilidad de los varones, un poco siempre acabamos hablando de estrés oxidativo. Dinos un poco qué es el estrés oxidativo, cómo eso se relaciona con la nutrición y sobre todo con la nutrición celular, ¿no? Con la nutrición del espermatozoide. Exacto. Hola. Pues mira, Javi, la verdad que hace muchos, muchos años no se usaba mucho esta palabra. Se sabía que las personas, cuando las subíamos en las máquinas para pesarlas, etcétera, tenían una edad metabólica. Hacíamos unos cálculos muy difíciles, recuerdo en aquel momento, y había una edad metabólica y había una edad cronológica. Una persona te podía decir, tengo 50 años, pero cuando le hacías este análisis con todas estas fórmulas, la edad metabólica, que no es la cronológica, les daba en 64, 68. Uh-huh. Es decir, y todo esto se empezó hace muchos años a ver de qué venía, y fue cuando se empezó a acuñar la palabra estrés oxidativo, porque se vio que era por la oxidación, es decir, el estrés oxidativo es un estado relacionado con el aumento del daño celular en el cuerpo derivado por las exposiciones ambientales a toxinas que normalmente afectan. Hoy en día ya se sabe que hay, bueno, ya lo sabemos casi todos, 1000 químicos en la comida, en el aire, en todo esto. Pero lo que más afecta y lo que ya se sabe con estudios es que no solamente es lo que afecta, sino la interacción del medio ambiente con nuestro fenómeno. Y esto ya incluso tiene una palabra, le han dado una palabra que es el exposoma. Y es Ajá. cómo interfieren entre los dos, interactúan y el impacto que este exposoma hace en la salud humana, uno de ellos, y muy importante, es en la fertilidad. Uh-huh. Entonces, a lo largo de la vida, pues tenemos mil ciclos en nuestra evolución que nos afectan y esto activa daños de oxidación. El primer impacto que las personas normalmente se extrañan cuando lo digo es el oxígeno. Uh-huh. De hecho, ya nada más nacer, ya nos oxidamos porque respiramos. Solo Claro. el oxígeno ya lleva, o sea, ya no contando toxinas. ¿Vale? Y este es el primero. Entonces, si ya el aire está contaminado y el oxígeno, más el agua, más el tabaco, más el humo, pues todo ayuda. A partir de aquí, el cuerpo empieza a reaccionar generando, mmm, digamos, sustancias para eliminar esas toxinas. Y esto Uh-huh. conlleva un trabajo extra al cuerpo. Y esto es lo que hace el desgaste, básicamente. Ah, Lo otro son las exposiciones ambientales, los campos de ruido, los campos electromagnéticos, que no se han sacado estudios, pero se sabe. No dice muy bien de qué son, pero sabemos que hay campos electromagnéticos que afectan, uh-huh. muchos de ellos en cáncer. Los cambios genómicos funcionales en el hombre y en la mujer, con la resistencia insulínica y la acumulación de grasa, cambian Uh-huh. las hormonas. En el hombre cambia de testosterona a estrógeno y en la mujer al revés, de estrógeno a testosterona por el daño en tiroides. También los plásticos y los metales pesados, ¿verdad? Sí, estos están en primer lugar con los benzopirenos y los hidrocarburos policíclicos. Estos son Ajá. los que ahí están en primer lugar. Cuando en una ciudad hay una contaminación como la de Barcelona, por ejemplo, para eliminarlos tenemos que utilizar incluso mecanismos en la dieta como el de trabajadores en explotaciones de carbón o ¿Qué dice? trabajadores. ¿Sí? Sí, Uh-huh. sí.
Incluso, Vivir en una gran ciudad es equivalente a trabajar en una mina. como en una mina de carbón, pero estando no dentro, ese tiene un poco más, pero estando fuera. O una persona que trabaja, por ejemplo, como soldador, que recibe el aroma y los vapores de los metales pesados. Y si fumas, pues tienes aún más. Entonces, luego en cuarto lugar tenemos la contaminación de la comida. A favor tenemos que las plantas y los animales también hacen ese cambio, es decir, no solamente somos nosotros que el genoma se adapta a ese ambiente tóxico, sino que las plantas también. Ellas hacen unas modificaciones para adaptarse y nosotros igual. Por eso se recomienda hoy en día comprar los vegetales, las plantas y esto de proximidad. Es por este motivo. Aparte de ayudar económicamente, es este el motivo. Que se entiende entonces que los productos de proximidad han sufrido los mismos cambios adaptativos que nosotros, ¿no? Un poco sería... Exactamente, exactamente. Sí, y tienen esa resistencia, y esa resistencia, cuando nosotros los comemos, también la tenemos. A mí me gustaría explicar un poco esto que has dicho y que me parece muy interesante, pero que hay que explicarlo. Dice que el primer tóxico es el oxígeno, ¿no? O sea, porque nos basamos en la respiración, pero claro, el oxígeno en exceso provoca daños a la célula, ¿no? Provoca daños a la membrana celular y por lo tanto se desregula la entrada de sustancias. Yo siempre a los pacientes les explico que la membrana celular es como una aduana, ¿no? Y que regula lo que puede entrar y lo que ha de salir, ¿no? Y cuando se producen los radicales libres, producto del exceso de oxidación, aniquilan a los gendarmes y a las barreras, entonces se cambia el tránsito, ¿no? Y lo mismo que pasaría en un país, ¿no? Sí, exactamente igual. Se va el capital y entran los malos, pues pasa igual, ¿no? Entran los tóxicos y se van los nutrientes y esto acaba afectando al núcleo de la célula, que es donde está el ADN, y lo que hace, no va a cambiar la información genética, o parcialmente sí, pero lo que hace sobre todo es fragmentar las cadenas de ADN y eso conlleva una tasa de fertilización muchísimo más baja, una tasa de no conseguir embriones más alta o embriones de baja calidad, una tasa de implantación peor y obviamente, una tasa de aborto más alta. Por lo tanto, es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de fertilidad masculina, ¿no? La fragmentación del ADN. ¿Vale? Y el cambio hormonal además, el hombre hace una adaptación a nivel hormonal, la grasa se convierte casi en un órgano endocrino, porque para guardar según ciertos tóxicos, si son ciertas toxinas, no tiene el cuerpo donde enviarlas y entonces infla a la persona. Cuando ven a esa persona, por ejemplo, que llega un paciente inflamado, que dice, no, estoy gordo, y a veces no es gordura, no es grasa, es inflamación. Son ciertos tóxicos y otros tóxicos los guarda en la grasa y genera esta grasa y esta inflamación para guardar ahí los tóxicos porque no puede eliminarlos por la vía normal y para evitar efectivamente cambiar y modificar el ADN. Bueno, ahí hablaremos al final, probablemente me gustaría entrar en algún otro tema, pero lo dejo pendiente. ¿Con la dieta es suficiente para cambiar esos cambios, estas alteraciones oxidativas en la célula, estos cambios hormonales que conlleva? ¿O crees que además, y dejo ahí la pregunta, hay que suplementar y cómo suplementar? ¿Vale? O sea que creo que es un tema importante que demos alguna solución. Sí, mira, mediante la comida llega a un punto, ¿vale? Pero si la persona tiene condiciones especiales patológicas de intolerancias al gluten, a la lactosa, o si son las dos ya tiene Crohn, si son las dos ya tiene combinada fructuosa que es derivada del gluten, más que tiene obesidad o tiene hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Si ya hay condiciones patológicas, se necesita, aparte de la comida, complementación. Y cuando ya se va a hacer la fertilización y para el embarazo, pues se necesita incluso suplementación en algunos casos. Y esta suplementación,
independientemente de que obviamente los centros de reproducción la damos y la tenemos muy, muy en cuenta, y en Reproc Clinic pues lo hacemos de forma personalizada, esto lo sabes, y Sí. en el caso masculino es un poco mi tarea, ¿no? Nos vienen muchos pacientes ya que están tomando complementos proteicos. ¿Tú esto cómo lo ves? Y yo esto es de cuidado, de mucho cuidado. Yo siempre digo que antes no se sabía lo que se sabe hoy en día. Ujú. Entonces, pues antes mandar un complemento o cogerlo del supermercado, me voy a tomar esto porque leí en la revista. Esto hoy en día no se puede hacer, sabiendo lo que se sabe. Es decir, el grado de personalización de las dietas hoy en día no tiene nada que ver con el de hace 15 años. Una persona puede no absorber ciertos nutrientes, tener deficiencia de esa vitamina, pero no significa que porque tenga el complemento la voy a absorber. Ujú. No significa que si yo me lo tomo voy a absorber. Normalmente la mayoría de complementos se absorbe entre el 10 y el 15%, no Ah, más, salvo algunos que son normalmente los muy avanzados en fabricación, que alcanzan una absorción del 60 o 70, se llama la biodisponibilidad. Es decir, que cuando yo tomo esa cápsula de complejo B, la ujú. vitamina B6, B3, B4, tal, me llega a las células donde tiene que llegar. Y no siempre es así. Entonces, Ajá. para yo complementar, tengo que hacer un estudio muy exhaustivo de la persona, hacer anamnesis, hacer todo el cuadro genómico metabólico, hoy en día, para hacerlo bien. Y más cuando se trata de fertilidad. Porque hay que Ah, ver las deficiencias. El objetivo son una complementación en momentos de, por ejemplo, cuando se va a extraer el semen del hombre para la fertilización, son unos complementos antes, tienen que ser más o menos 3 meses antes, ujú. para que la carga esté en plasma. Esto es Ajá. otro. El tiempo en que se está el complemento a nivel plasmático es uno, y si ya lo tomaste hace 15 días, igual todavía no tienes la carga. Hay que hacer Exacto. antes una preparación a nivel renal y hepática, es decir, hacer detoxificaciones precisa, de nutrición de precisión, para poder que cuando complementas o suplementas, esta persona lo absorba al 90% mínimo. Esto te iba un poco a hablar, ¿no? De decir, esa detoxificación o los periodos de blanqueo después de batidos proteicos, después de dietas de aminoácidos, de estas dietas un poco que se hacen básicamente para muscular y demás. ¿Esto cómo lo hemos de tener en cuenta? ¿Cómo hemos un poco interpretarlo desde la consulta de reproducción? Vale, es básico, es decir, lo primero que se debe hacer es esta fase de detoxificar, pensar que es largo el proceso, según el estado de la persona, pensar Ujú. que detoxificar no es como limpiar o lavar una ropa en la lavadora. Es decir, yo no puedo limpiar el hígado o no voy a hacer una limpieza de colon. O sea, una limpieza de colon sí, si hago una colonoscopia, y aún así las paredes celulares no estarán. Eh, Se limpia la sangre, este es el objetivo, y cuando la sangre pasa limpia por los órganos, poco a poco va limpiando Ujú. los órganos por donde pasa. Esta es la correcta, la manera correcta. Entonces, no es me tomo un complemento de detox y ya estoy detoxificado, no, porque igual ese complemento solo detoxificó el riñón y se quedaron metabolitos, igual en piedras, igual en el hígado, igual en la vesícula, y Ujú. cantidad de piedras en la vesícula vienen de estas dietas, de estos Bueno, complementos. igual en los testículos también. Y O en los sea, testículos también encontrarás, bueno, hay calcificaciones hoy en día, la artrosis muchas veces son metabolitos tóxicos. bueno, y ecografías testiculares con calcificaciones vemos con muchísima frecuencia. O sea Sobre que todo oxalato cálcico últimamente, menos de sí. ácido úrico, algunos de ácido úrico. Ujú. El oxalato cálcico lo estoy viendo en pacientes veganos, claro, cuando el riñón no aguanta tanta carga de oxalatos, los vegetales tienen muchos oxalatos. Claro, claro. Ujú. Ajá, muy Entonces la interesante. detoxificación es lo que más preciso se debe hacer. O sea, es algo de ojo clínico al detalle porque es de cuidado. O Ujú. sea, Vale. casi que tags, ecografías y anamnesis completa. Ujú. Por eso, cosas que me parecen importantes es, uno, tener en cuenta que no solo basta con comer saludablemente, sino cuando uno está en un proceso
de reproducción, hay que hacer toda una serie de estudios sobre añadidos en cuanto a la dieta y muy probablemente esta dieta tendrá que complementarse, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando hay cierta edad también, dependiendo de la edad. ¿Vale? Normalmente yo preparo a algunos pacientes antes de fertilización Ujú, y tengo medidores en pantalla de la edad metabólica y la edad cronológica. Y esto claro. hoy en día ya hay cálculos y fórmulas. Y Ajá. entonces no empezamos la fertilización hasta que la edad cronológica o Coincide o se acerca. exactamente está por arriba de la edad metabólica, tiene que estar por Ajá. debajo. Y esto se consigue mediante esta nutrición precisa, pero Ujú, es por fases. Hay que ajá, ser todo el genotipo oxidativo de la persona. ajá. Son perfiles oxidativos. El que oxida rápido, el que oxida lento. Bueno, es la base de la nutrición pues, de precisión, ¿no? Sí, hay personas que oxidan por el sistema parasimpático, otros por el sistema simpático. A partir de ahí, el genotipo que tiene, si es un perfil renal, no le puedes dar complementos, por ejemplo, de la grelina o del B6 porque le subes mucha cafeína. Hay que tener Ujú, en cuenta, los complementos, cada uno afecta a algo. Si hay personas que tienen riesgo cardiovascular, pues no le puedes dar según qué complementos. La ujú. vitamina D que das a un paciente con estas calcificaciones no puede ser el hidrocalciferol, sino el calcitriol, el activo, Ajá. etcétera, etcétera. Es decir, no es Ujú. tan sencillo, voy a coger este complemento de vitamina D y tal, que es bueno que lo vi en una revista, ¿no? Vale. Muy bien. Para ti, independientemente de que tengamos que suplementar, que estoy, o complementar, que hemos dicho, pero básicamente la dieta de la fertilidad, y entendiendo, otra vez digo, que tenemos que basarnos en la personalización, ¿eh? Pero mm, así genéricamente, ¿podrías darnos una serie de señales o de una estructura de dieta de la fertilidad? ¿Qué debería incluir? Eh, es que, claro, me haces la pregunta justo con la que no estoy de acuerdo. Es decir, Vale, muy bien, perfecto, claro, a eso claro. quería llegar, No, no, claro. es perfecta porque genial, es lo que piensa todo el mundo. Vale, pero una dieta, ¿con qué tiene que llevar la dieta? Pues tiene que llevar lo que ahora mismo tú necesitas para lo que vas a hacer. Vale. Yo no puedo poner algo general para todas las personas, pero sí que lo primero que yo digo es que quitéis la palabra dieta. No hay dieta. Si alguien, no, tienes que comer esto, desayunar esto, no existe un programa de precisión de nutrición Ajá, con dieta. O sea, una cosa es nutrición y otra es dieta. ajá, Con lo cual, la palabra dieta hay que quitarla. De medio es un plan nutricional. Y tiene que empezar con todos esos estudios que dijimos. Y a partir de aquí, uno, la dieta de controlar el índice glicémico, ha de mantenerlo estable. Esto es número uno. Número ujú, dos, empezar obviamente por la fase de detoxificación, después de los análisis genómicos metabólicos, no antes, ajá, ¿vale? ujú, Luego empezar toda la parte de regulación hormonal en base al órgano que está más débil o más afectado. ujú, Entonces, esto dura, por ejemplo, una semana. La fase de detoxificación mínima debe ser, la primera semana son 3 días, luego 5 días son 8 y luego 15 días. Son 21 días aprox esta primera fase de detoxificación. ajá, Luego el plan inicial ya empieza a comer un poco más normal, digamos, y adaptado al objetivo de este órgano. Por ejemplo, si es cardiovascular, pues adaptada a reforzar y aliviar el corazón de lo que esté mal. Si es renal, igual. Entonces, es equilibrar el órgano más débil y equipararlo con los demás. Y esto se tarda más o menos unos 2 meses, ujú, aprox, si la persona lo cumple bien, junto con complementos. Aparte de vale, esto, luego ya el plan suyo, correcto, ujú, que ya está adaptado a los objetivos de fertilidad. En el caso del hombre, se complementa con ejercicios y se le retiran los batidos proteicos ajá, y se reemplazan por las proteínas que puede asimilar de manera natural. Algunos, se pondrán algunos batidos en casos excepcionales de bajo peso, por ejemplo. vale, Este bajo peso altera los espermas. ajá.
Muy bien, perfecto. Ya saco varias conclusiones que me parecen muy importantes. Una es que nos quitamos de la cabeza la palabra dieta, Sí, nos quitamos de la cabeza la palabra generalización, o sea, hay que personalizar en cada individuo cómo hay que afrontar su nutrición y su complementación si la precisa, ¿vale? Que es muy importante la detoxificación, pero que la detoxificación no consiste en tomarse una semana 5 preparados detox, sino que es toda una ciencia y obviamente hay que, al estar mm, coordinada y supervisada por profesionales. Y de alguna manera, por cerrar un poco, ¿nos podrías dar unos tips para tener en cuenta, para implementar, ¿no? Para que les sí, podamos dar a los pacientes? vale. El primer tips puede ser bajar el estrés, ya no el oxidativo, el normal, el emocional. Siempre hay ese tipo de estrés. Y para esto el primer tips es alinearse con el ciclo circadiano. Cuando alineamos el cerebro y el despertar y el dormir con el sol en cada Ajá. estación, vamos en favor de la energía natural. Nuestro cuerpo va con la energía de la vida. Y esto es importante. Este es el primer consejo. Si la persona tiene, no, es que hago horas nocturnas en enfermería porque es que me toca una semana de noche, otra de día, ya empezamos, porque el cuerpo no funciona así. Por más que tú te despiertes en la noche y estés en el día, el cuerpo no lo sabe. Y no va a funcionar de noche si es de día. Dentro los órganos no lo hacen. Y este desnivel ocasiona la mitad de los problemas de fertilidad porque son causa del tiroides, del hipotiroidismo, de la resistencia insulínica, de la obesidad. La mayoría de obesidades vienen de esto. Entonces, sería el primer consejo. El segundo, empezar un deporte adaptado a sus gustos, algo que le guste. Deporte, de relax, algo que sea de relax, que le guste relajarse. Yoga, Que no cree estrés, ¿eh? El que deporte no cree que no estrés, sea competitivo. exacto, que no, ahora voy a muscular porque digamos, no, porque lo de muscular te va a quitar. Ah, porque hay personas que no hacen competición, pero compiten consigo mismos, ¿no? Exactamente, y están como en una, y ahora tengo que hacer esto, bajar el nivel, que esto no va bien para la fertilidad masculina. Ujú. Eh, y luego, hacerse, la tercera cosa es hacer un estudio de las intolerancias. Porque si vamos a alimentarnos, hemos de saber realmente qué absorbemos, porque si no son más toxinas. Con lo cual, un test genético y un test de intolerancias alimenticias a nivel sanguíneo, en cualquier laboratorio los hacen. Hoy en día ya es fácil hacerlos. De los Ajá. más básicos, el 45% de la población en España y latinoamericana pues tienen intolerancia al gluten, a la lactosa y derivado de ellos a la fructosa, que es muy rara la fructosa. Que una persona tenga intolerancia a la fructosa es muy raro, genética, pero cuando una persona tiene gluten, que es gluten free, esto Ujú. genera por derivación que no absorba tampoco la fructosa. Esto lo veo en muchos casos. Entonces, este análisis sería el cuarto paso. Y Ujú. luego alimentarse como los ancianos y los abuelos nos decían, es una base muy sabia, pero adaptada a tus gustos. Es decir, hay que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Y es cierto, porque cuando te Ujú. vas a dormir no necesitas estar comiendo tantas cosas ni tantas proteínas. El hígado se ha ido a dormir casi a las 6 de la tarde cuando bajó el sol. Entonces, el poner el ciclo de vida, de despertar y de actividad con el sol. Y el de la comida igual. Si yo me despierto en la mañana es un buen Adaptar, desayuno. adaptar las comidas a los ritmos circadianos también. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo me levanto y hago actividad temprano y desayuno bien, voy a desgastar toda esa comida en el día. No Ujú. se me va a acumular. Y si reparto la ingesta calórica no en 3 veces, sino en 6, ayudo al estrés oxidativo porque, y mantengo el índice glicémico estable. No hace picos. Si solo hago Ujú. desayunos fuertes y luego no hago nada y en la comida, pues va bajando en la comida. ¡Boom!
Vuelvo entonces, sigue bajando, como, sube, y ya hasta la cena llega a casa a las 10:30, vuelve otro pico. Evitar estos picos con la comida es básico, y este es el otro tip, es desayunar, cantidad media, baja un poquito, pero solo un poco, haces una merienda, luego comes, y esto hace que no haga picos el índice glicémico. Y el otro truco es empezar por la proteína también. Esto hace que no haga el pico de golpe, el índice glicémico. ¿Por qué hablo del azúcar? Tú lo sabes, es súper básico para la fermentación. Empezar todas las comidas por la proteína. Eh, a mí en la cena, según qué genotipos, no me gusta darles proteína, pero depende quiénes sí. Hay momentos en que lo necesitas, si no lo comiste en el día, no es una regla fija. Pero tanto el desayuno como la comida, comenzar Sí, por la proteína, porque no tenemos costumbre. exacto, es justo al revés. Ujú. Y el ideal, si venimos, por ejemplo, el ideal del desayuno, hombre, dependerá, ¿no? ¿Qué hizo en la noche anterior y qué comió? Pero en general, un batido de frutas con verduras es el ideal, porque ayuda a detoxificar y sacar las toxinas del cuerpo. Una taza de café lo hace igualmente, pero lo hace muy forzado, sin antioxidantes, aunque el café es muy poderoso antioxidante, Ujú. pero es como un chute fuerte. Está bien, pero es más saludable un batido de proteínas, de proteínas no, vegetal, Ujú. de fruta y vegetales. Piensa que los estudios hoy en día de cardiovascular, de riesgo cardiovascular, han determinado que necesitas 7 ingestas al día de frutas frescas y verduras verdes. Ujú. 7 ingestas, tú imaginas, en estudios, ¿eh? Para la prevención del riesgo cardiovascular. O sea, no nos llega al día. Por eso digo smoothies. 2 smoothies al día, esto lo hace. Repartir las ingestas, empezar por la proteína y combinarla con las verduras verdes si son carnes rojas. Si Ujú. son carnes blancas, combinarlas con verduras amarillas, naranjas, blancas. Y Ujú. dejar los carbohidratos alto glicémico por si haces ejercicio y si no, mantenerlos bajo glicémico. Vale. Y esto dejarlo para el final. De esa manera, el índice glicémico se mantiene estable, no sube. Muy bien, muy interesante. Ujú. ¿Vale? Bien. Me Eh, parecen consejos prácticos muy interesantes. ¿Eh? Aprender a comer, aprender a nutrirnos. ¿Eh? O sea que faltan dos. Hay uno muy que bien, sí, 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 sí que sí. ahí faltan dos. ¿Eh? El postre. Me encanta el postre. El postre. Sí, me encanta. Los lácteos están muy demonizados. Hoy en día nadie quiere saber de los lácteos. Hoy en día hay lácteos buenos, ecológicos, sin lactosa, etcétera, etcétera. El momento de comer los lácteos es separado. Este es el problema del lácteo. Hace daño cuando empiezas a mezclarlo con todo. Pero está Mm. muy bien cuando haces postres. A media tarde, aquel té con algún queso fresco, con arándanos, con fresa. Esto va bien, desintoxica. A esa hora es importante. La merienda de las 5 es súper importante para hacer el corte de que el hígado se va a dormir, algunos órganos se van a dormir y se prepara para dormir el cuerpo. Esto es muy básico, este postre. Postre lácteo bueno. Y luego el resopón, para las personas que no pueden dormir, para las personas con ya problemas de azúcar, para problemas de tiroides también, por ejemplo. Y además el problema con personas con alto colesterol. Pensar que los lácteos tienen una cadena de fosfolípidos que ayudan a digerir los lípidos. Con lo cual, después de una comida pesada o grasa, hacer un postre lácteo, un helado, un yogur, es correcto. Ujú. ¿Vale? Está bien, ¿no? Que nos pongas los helados Sí. como que están demonizados, ¿no? Un Están poco. demonizados los lácteos y siempre les digo, imaginar, si el 40% somos intolerantes a la lactosa y al gluten, significa que lo que pierdes en intestino que no tiene tu cuerpo son las grasas. Es decir, solo absorbes el 15 o 20% de las grasas. Pero ¿qué grasas son las que no absorbes? La vitamina A, D y E. ¿Y sabéis qué son esas grasas? Esas vitaminas son grasas. ¿Dónde Ujú. están? En los lácteos. ¿Dónde hay más vitamina A, D, sino en los lácteos? Sí, Y sí. demonizan los lácteos, que es la fuente principal de las 2 vitaminas del sistema inmune. Y quita, no comas lácteos. Vamos, no tiene sentido. Elige un lácteo bueno,
ecológico, tal, tal. Y es perfecto de postre. Ahora, las mezclas estas que hacen eh, ya se puede hilar. Hay personas que la pueden usar, pero ya necesitas de una dieta keto súper estricta de precisión para combinar la salsa agria con el bistec de carne, etcétera, etcétera. Pero no es el caso. Pero lo digo, los lácteos están mal demonizados. Además, con la contaminación de los hidrocarburos, del oxígeno, del aire, es lo único que los queda. ¿Qué le doy yo a un paciente que trabaja en una mina de carbón? ¿Sabéis qué le doy? Para que sus pulmones no lleguen a cáncer. 1 litro al día de yogur líquido ecológico. Necesita ese yogur líquido para sacar todos esos hidrocarburos de los pulmones. Se hace como un quelato. Hace el quelado. Claro, para yo eliminar metales pesados necesito los lácteos, además. O sea, no solamente una función de los lácteos. Por eso me parece terrible que se cambien los lácteos cuando puedes quitar la carne, puedes comer carne 1 vez al mes si quieres, o 2 veces, o 2 veces al año si quieres, que sería lo correcto. En el momento, 2 veces o 3 en invierno, ya está. Pero los lácteos son algo que ni dañan a los animales y se hacen explotaciones ecológicas y son correctos. Muy bien, perfecto. ¿No nos quedan más tips? Olvidarse de todas las dietas y antes de pensar, ya lo saben mis pacientes, lo que les digo, cerrar los ojos, pensar que queréis comer, porque será diferente a lo que pensáis con los ojos abiertos. Poner a funcionar el cerebro. Muchas veces comemos con los ojos, ¿no? La mayoría de veces, probablemente con Sí, la vista. ahora lo podríamos hacer contigo, para que lo vieran, para que vieran el ejemplo. Y entonces, pero bueno, sabríamos tus deficiencias ya. Lo dejamos para otro día. Exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Pues nada, un gusto compartir este rato contigo, compartir tus conocimientos. Ya lo sabes que nos instruyes siempre, siempre mucho. Creo que después de esta charla todos sabremos comer un poco mejor y también utilizaremos mejor las palabras, ¿no? La palabra nutrición, no utilizar la palabra dieta y sobre todo tener muy claro que este tipo o sea que desde la dieta, perdón, desde la nutrición, ya me estaba confundiendo, desde la nutrición podemos tratar los problemas de salud